Amanecen voces nuevas en los surcos del país, con historias que conectan campo, vida y porvenir. Desde el alma del trabajo hasta el viento del saber, nos sentamos a charlar de lo que hay que entender. La posta, lo que Laro está contando, con Ivana y con Rodri caminando. La verdad sin vueltas, lo que importa de verdad. En Agrofy News la posta va. Buenos días, estamos en otro lugar. Está distinto todo, pero estoy muy contenta porque siempre que nos mudamos al lugar de lo que siempre hablamos, tiene otra mística, ¿no? Estamos acá, para quienes no saben, estamos streameando desde el Congreso CREA. Congreso CREA 2025, que si no tengo mal el dato, es el congreso que se hace cada 2 años, ¿no? O cada 3 años. ¿Qué tal, Ivy? ¿Cómo estás? Así es, cada 2 años tenemos el Congreso CREA, donde se reúne este grupo de empresarios, de productores, a pensar un poco cómo darle soluciones a ciertos inconvenientes que ellos se encuentran dentro del sector agropecuario. Así que sí, cada 2 años, y hoy estamos desde Tecnópolis, aquí en la provincia de Buenos Aires. Estamos ahí casi al límite de la ciudad capital. Estamos ahí, medio border. Pero estamos en la Vicente General López. Paz para afuera. Exactamente, Vicente López. Lo cual está buenísimo. ¿No es Villa porque Martelli esto? Bueno, ¿O es lo mismo? Yo desconozco un poco. Me parece que es partido de Vicente López. Mirá. Pero bueno, yo tampoco soy muy conurbanense, la realidad es esa. Pero es muy loco porque es un espacio, para quienes no conocen, Tecnópolis es enorme. Yo es la primera vez que vengo y me perdí, tardé un montón en llegar. Es gigantesco y es muy loco ver esa conexión, ¿no?, entre algo tan de ciudad, como siempre se lo tuvo a Tecnópolis, con algo agropecuario. Así que los que están, pásense, dense una vueltita y también vienen acá a Agrofy a saludar, ¿o no, Rodri? Sí, totalmente. Hasta mañana viernes incluso nos van a encontrar acá. Mañana también, recordemos, transmisión desde aquí de Tecnópolis, con todas las novedades de CREA, que ya arrancó el Congreso, ya pasaron algunos disertantes y vamos a tratar también de compartir acá con algunos protagonistas que se vayan acercando aquí a la mesa para charlar un poquito sobre el escenario de hoy. Habría que ver, ¿no?, qué opina, porque acá tenemos de todo, porque el grupo CREA lo que tiene es que incluye también a empresas agropecuarias, digo, empresas de insumos, maquinaria, digamos, de todo lo que es la cadena del sector agropecuario, y también al productor agropecuario, que siempre está esto de que si el productor es o no un empresario, y creo que CREA busca, ¿no?, como elevar el perfil del productor justamente a un empresario que toma decisiones, y que también puntualmente este congreso tiene algo muy particular que trata mucho de lo humano, ¿no? De todo lo que es la toma de decisión, de todo lo que es la cuestión más del equipo. Así que también vamos a encontrar muchas charlas respecto a eso, por ahí un poco más filosóficas, si quieren, que es parte también del ser CREA. Exacto, el martes pasado creo que fue cuando tuvimos al presidente del Congreso CREA, hablando también un poco de esto de los liderazgos que dentro de las empresas, la parte humanista, cómo combinar lo productivo, la rentabilidad con el factor humano, y que todo eso confluya y permita en el fondo, ¿no?, lo que busca el sector privado, mayor rentabilidad, y también que eso tenga un impacto en lo social. Así que son algunas de las temáticas que van a estar aquí en CREA. Hay oradores que por ahí uno se dice tienen poco relacionamiento con el sector. Exacto. Y uno se pregunta qué hacen acá. Bueno, vienen quizás a plantearse esas preguntas, ¿no?, desde lo social, y hacer pensar también al productor que no todo es números y que el Excel tiene que dar en verde. También hay otros factores que empiezan a jugar. Totalmente, y también algo que comparten por ahí con APRESID, ¿no?, que son por ahí los que más tienen la bandera, que es toda la cuestión socioambiental, ¿no es cierto? También se le presta mucha atención a la cuestión ambiental, la cuestión de la huella. Bueno, también va a haber bastantes disertantes sobre ese tema, así que bastante amplio. La realidad que obviamente se va a hablar de geopolítica, se va a hablar de política, se va a hablar de economía, pero no dejar, digamos, solamente eso como el tema en cuestión, sino, como bien decías vos, Rodri, todo lo humano presente en la toma de decisión de la empresa. Así que yo ya iría arrancando, porque tenemos un programa re interesante, porque Está bueno, cargado, como digo, sí. o sea, acá tenemos a todos los protagonistas, ¿no es cierto?, de lo que siempre hablamos. Está cargadísimo. Vamos a hablar de maquinaria, vamos a hablar con un miembro, CREA, un coordinador de todo este congreso. Vamos a estar hablando, sí, mucha maquinaria tenemos en este programa, Hoy mucha sí, empresa. hoy está muchos protagonistas de maquinaria. Exactamente, y bueno, y mañana también vamos a hablar con muchos productores acá de parte de los miembros CREA. Así que ya podemos ir arrancando, ¿no es cierto, Rodri? Dale, vamos a, cuando nos avise nuestra productora estrella que ya esté nuestro invitado para sumarse a la mesa,
Mientras tanto... Se puso a hablar con Bruno, mira el entrevistado, bueno, Bruno, vamos a... Bruno Armani, vamos para a quienes avisarle no a Bruno que conocen. estamos en vivo. Claro, no saben. Y que deje hablar con nuestro entrevistado para que se pueda sumar a la mesa. Pero me gustaría que me lo presentes. Te lo voy a presentar. Lo tenemos acá a Hernán Subeldía, que es vicepresidente de CAFMA. Que ahora va a ser Hernán quien nos cuente de CAFMA. Ya hemos hablado un poco en videollamadas del tema de las cámaras que nuclean a las maquinarias, pero lo tenemos acá hoy, así que un placer. ¿Cómo estás, Hernán? Todo bien, ¿qué tal? Buen día. Ahí Ana, te buen pido, día, vamos a ver si vamos a acomodarnos un poco, así te acercas más al micrófono. Ahí está, muy bien. Bien. Crecer no voy a crecer. Así. No, yo tampoco, no te preocupes. Estoy intentando de pegar el estirón, pero me parece que no. Si no, Estoy me muy parece al lo más filo. práctico va a ser... Sí. Mira, ahí. No te vamos a preguntar la edad porque me parece una falta de Para que te respeto, lo así puedas no te acercar bien preocupes. a la boca. 65 tengo, pero lo llevo bien. Muy bien. Impecable, impecable. Hernán, Yo pensé que decían que los sí. industriales envejecían más rápido, pero no. No, para mí los productores, Yo, muchachos. yo envejezco y no crezco, así que tengo todas las desgracias juntas. Bueno, contanos un poquito qué es CAFMA y qué están haciendo puntualmente hoy acá recorriendo el Congreso CREA. Bueno, CAFMA es la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Agrupa a todas las empresas del sector y agropartistas. Y bueno, venimos a acompañar a la gente de CREA en este evento. Creo que la maquinaria agrícola tiene una parte muy importante en el desarrollo agrícola en la Argentina. De hecho, tanto sea la siembra directa, que es nuestra bandera, hemos laburado en conjunto con todos los productores y somos un poco la alianza que generó esta situación que estamos teniendo hoy, ¿no? A nivel agrícola. Ujú. ¿Hay muchas empresas nacionales, internacionales? ¿Cómo funciona un poco? El sector de maquinaria agrícola está compuesto por 1.200 empresas, entre fabricantes y agropartistas, que tienen alrededor de 40.000 puestos de empleo directos en las fábricas, ¿no? Ajá. Pero yo creo que si analizamos toda la cadena de valor, estamos hablando más de 100.000 puestos de laburo. Tremendo. Gran, importante. Héctor, vos venís, digamos, sos el presidente de Pulqui. Me gustaría que me cuentes un poco sobre esta empresa, ¿no? Que tiene mucha historia desde la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo soy segunda generación en la fábrica, somos una fábrica de pulverizadores y bueno, fertilizadoras autopropulsadas, tiene 45 años la empresa. Somos una pyme con un perfil muy particular, no tenemos, no apuntamos a un mercado global, hacemos un producto premium y tenemos un mercado que valora eso. Nuestro hashtag es Familia Pulqui, digamos, nuestro trato es un trato muy familiar. Digamos, yo mismo hablo con cada uno de nuestros clientes, tenemos almuerzos, a veces hacemos cenas, junto con ellos debatimos cosas de las innovaciones de la marca. Digamos, es un mercado acotado con un altísimo nivel de ingeniería y de tecnología, pero con un límite de producción anual y no queremos salir de eso, digamos, no queremos pasar a ser algo masivo, queremos que nuestra empresa siga haciendo eso. Mantenga un poco la cuestión familiar. ¿Cuántas máquinas hacen por año ustedes? Más Nosotros o menos? fabricamos 12 máquinas. Ajá. Estoy hablando de máquinas autopropulsadas, que es debe ser el 80-90, más del 80% de nuestra facturación. Después hacemos equipitos chiquitos que le vendemos a los clubes de fútbol, a la cancha de polo. Hiper importante, Sí, te digo, hacemos de todo. Máquinas para línea jardinería, equipos de rastre de 3 puntos, pero como unidad de negocio no impacta la facturación de la empresa, Claro. ¿no? Contame un poco de la situación hoy, ya sé que es muy amplio porque Nucleana tal vez no es lo mismo hablar de pulverizadoras que de sembradoras que de cosechadoras, pero contame un poco en general, si después podemos meternos puntualmente Sí. en lo tuyo. ¿Cómo está la situación hoy de la maquinaria agrícola en Argentina? Hemos hablado nosotros en Agrofy sobre todo el tema de la importación y la libertad para importar maquinaria usada. Bueno, contanos un poco cómo está esa situación acá hoy. Bueno, tenemos que salir. Yo me gustaría alejarme un cachito del contexto, de este contexto electoral y estos últimos 15 Salgamos de días, eso. que fue este ruido de tasas Sí. y todo eso, porque, prefiero hablar del mensaje y no del ruido que lo distorsiona. La maquinaria agrícola a nivel nacional es muy pujante. Creo que es uno de los sectores más pujantes en lo que es la industria metalmecánica. Tenemos del otro lado, en este caso, un cliente, de otro lado del mostrador, un cliente que está siempre dispuesto a invertir. El productor argentino es una persona que se tecnifica, que invierte, y si no lo hace más es porque no tiene, o plata o porque no tiene herramientas. Esa es la realidad. ¿Y busca el capital propio? O sea, ¿busca tener su propia máquina hoy el productor agropecuario? ¿O se le prestó un poco más de atención, como siempre fue en Argentina, el rol del contratista? ¿Hoy sí que se está animando hoy el productor a ser dueño de su propia máquina? Mirá, yo creo que no pasa por una cuestión de animarse o no, es una cuestión de escala, es una cuestión de escala.
Digamos, hoy un productor que tiene, no sé, pongámosle una extensión que hace 50 años, sería algo típico de 50 a 100 hectáreas, no puede tener nada. Nada. No Hoy, puede comprar máquinas nuevas un productor porque de no le dan los 500 números. hectáreas agrícolas en zona núcleo dice, ok, puedo invertir en mi propio capital. Exactamente, la gente está invirtiendo en eso. Igual yo no le quito importancia a la figura del contratista, porque cada vez estamos haciendo menos máquinas más grandes, ¿no? O la misma cantidad de máquinas más grandes. Digamos, yo te digo, por ahí tenés una fábrica que hacía 600 sembradoras y hoy fabrica 400. Vos decís, pero fabrícamelo. No, en cantidad de cuerpos está fabricando un 50% más que antes. Los cuerpos. Claro, estamos teniendo máquinas que son mucho más grandes, con más tecnología, más automatizada, y eso hace que el sector sea cada vez más eficiente. Cada vez vamos a tener menos gente trabajando en el campo propiamente dicho y más gente trabajando para el campo propiamente dicho. Bien, y volviendo un poco a lo que fue la primera pregunta de Ivi del contexto actual, más allá de esta última semana, ¿cómo está hoy el panorama? Si miramos desde el 2024, lo que fue el primer trimestre de este año, ¿cómo está el panorama para el sector metalmecánico? En el sector metalmecánico en general tuvo una caída importante. Quizá el agro haya sido uno de los mayores amortiguadores de esa caída, la agroindustria, perdón. Pero la agroindustria requiere de la herramienta crediticia, porque las máquinas son cada vez más grandes, al ser más grandes, con más tecnología, son más caras, y la gente requiere tanto el productor como el contratista. Claro. Muchas veces pensamos solamente en líneas de financiamiento que van para el productor, pero el contratista tiene que ver con el 70% de los labores que se hacen en el agro. Entonces también tenemos que empezar a hacer líneas de créditos direccionadas para que el contratista pueda estar tecnificándose. Y a ver, porque cuando fue, por ejemplo, no sé, Expo Agro, creo que Agroactiva ya se había achicado un poco, porque habíamos hablado con algunos de subió maquinaria. la tasa en Agroactiva. Subió la tasa. Se esperaba una más baja y termina siendo un poquito más alta. Claro, como que el año en Expo Agro, marzo, digo, el año calendario por ahí. Marzo arrancó pum para arriba con tasas competitivas, los bancos privados y los bancos nacionales volviendo a ser bancos, lo que hablamos siempre, y empezó a bajar. ¿Vos ves? Estadísticamente, ¿hubo un boom ahí de compra con tasa competitiva o no? El año nuestro arranca en Expo Agro. Yo creo que en Expo Agro es la vitrina donde vemos cómo vamos a quedar parados durante para todo el año, sí. Sobre todo para las industrias bonaerenses. Y cuando empieza a haber ruido con las tasas, se empieza a frenar la venta, esa es la realidad. Claro. Tanto sea por una cuestión especulativa, que vos decís, como nos pasó otro año, que estaba el último día de la Expo, bajaron 10 puntos las tasas. Entonces el productor dice, che, bueno, pero van a bajar un poco más. Entonces entramos en esa especulación. Lógico, claro. Y si tenemos un panorama estable, eso ayuda a todos, ¿no? Tremendo. Héctor, y quiero volver un poquito a cómo Hernán, perdón. Todo esto que veníamos hablando macro de Casma, ¿cómo es desde una pyme en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se trabaja, cómo se superan estos desafíos? No solo ahora, digamos, los desafíos económicos en la Argentina estuvieron desde los últimos siempre. ¿Cómo es trabajarlo, cómo es superarlo? Mirá, todo lo que es la industria en todos los aspectos, no solamente la metalmecánica, en el interior del país termina siendo muchas veces de pulmón, de coyunturas. Por ejemplo, nosotros en la zona norte estamos ahora con un problema gravísimo de inundación. Sí. En lo que va del año nos llovió el doble que la media anual que tenemos. Y el consumo baja, lo que hace que al haber industrias no impacte tanto la caída del agro, digamos, no sea tan directa la caída del agro en el impacto en el comercio, en los servicios, en el transporte, en todo el resto. Yo creo que no solo la industria es el motor, sino también en el interior es un pulmón. Ante todos los serruchitos que tiene el mercado, que tiene el clima, que tiene un montón de cosas, la industria hace de pulmón social para todo eso, ¿no? Sí. Estamos acostumbrados que nosotros convivimos día a día con nuestra gente. Claro. Yo paso 9 horas por día con toda mi gente y por ahí viene un cliente y te trae un lechón y comes lechón con ellos y digamos, el trato es otro, no es tan frívolo como por ahí pasan las grandes urbes, ¿no? Claro, tremendo ahí. Y ahí te quiero llevar a otro punto que... Contextos volátiles, uno siempre mira países vecinos, ¿no? Que por ahí Brasil, Uruguay, y yo me voy a Estados Unidos, si querés que hay, no me acuerdo, no se me viene ahora la palabra, Rodrigo, lo hemos hablado, esto de que el productor se compra su maquinaria y ya al año la cambia, tiene un nombre puntual, que no me puedo salir el nombre, ¿La amortización acelerada? Sí, no me acuerdo bien, que hace que todo el tiempo esté, y acá por ahí vos vas a campo y te encontrás con máquinas completamente viejas, están tiradas ahí, no la podés cambiar, nadie te las compra.
¿Están pensando de la Cámara alguna especie de política de vincularse con bancos, de vincularse, o mismo desde el gobierno, amortización acelerada, etcétera, como para decir, che, vayamos a un modelo así? Yo creo que el camino es ese, sí o sí tenemos que ir. Respuesta del lado digamos, nosotros lo estamos planteando constantemente a eso. De hecho, tiene una palabra, ya me va a venir. La importación de máquina usada para nosotros fue un baldazo de agua fría, porque si no queremos ser chatarra. ¿No lo consultaron con ustedes? No, nos enteramos por los medios. Mirá. Pero no queremos que venga lo que sobra en otros lugares, porque somos punta. Argentina es punta de lanza en todo lo que es tecnología agropecuaria. Tenemos un montón de hitos que hacen que el mundo nos esté mirando y nos está mirando con mucho más cariño o envidia, poner la palabra que vos quieras, que lo que nos miramos nosotros mismos. Mira. Yo creo que tenemos que tener un sentimiento un poquito más nacional y empezar a valorar todo lo que se hace acá y darle el peso relativo que se le tendría que dar. Claro. Y en términos de exportaciones, ¿cómo está hoy parado Argentina? ¿Exporta también maquinaria agrícola? Argentina es exportadora, yo creo, esto es una apreciación personal, yo creo que tiene un potencial que no está explotado todavía. Tenemos un problema de costos bastante importante, que no es tema de precios. Claro. Yo quiero hacer como hizo este gobierno, me parece que hizo bien, separar costos y precios. Nosotros hoy tenemos precios muy competitivos, aún con costos mucho más altos que nuestros principales competidores. Uh-huh. En la Argentina, tanto sea financiación, servicio, atención al cliente, es una herramienta para defender nuestros productos, pero cuando vos vas al mundo es más difícil competir cuando vos estás con costos mucho más altos, ¿no? Claro. Tenemos que empezar a poner en la mesa de diálogo nuestra estructura de costos y lamentablemente las ineficiencias no están puertas adentro de la fábrica, sino que están puertas afuera. Hoy nosotros empezamos a trabajar con modelos de gemelos digitales y en una sembradora te impacta casi un 30% de forma directa los impuestos en el costo. Claro. Eso cuando lo ven en forma directa, pero después cuando empezás a analizar todo lo que es el impacto indirecto, yo siempre digo, hay empresas que tienen más de una persona conciliando débitos y créditos, o sea que no es el impuesto en sí, es la ineficiencia que te genera tener eso. Digamos, hay un tipo que no está soldando, no está pintando, no está armando, no está diseñando, que está conciliando débitos y créditos, es una locura. Claro, y hablaste de las importaciones. ¿Hoy está teniendo un impacto o todavía no quedó en un título, en un título de una noticia, o está teniendo impacto real la importación de maquinaria usada en la Argentina? Mira, por lo que yo veo todavía no ha tenido un impacto fuerte. Es cierto que hay un montón de puntos que hay que ver después para la persona que quiere comprar una máquina, que es la conectividad que tiene esa máquina, el postventa, la disponibilidad de un repuesto. Un contratista no puede tener una cosechadora 15 días parada porque le falta el repuesto, porque se perdió la campaña. Claro. Y bueno, el tema fitosanitario, que no es menor, que la máquina llegue con todos los controles correspondientes, que después no se comprometa la cosecha de un país como la Argentina por una plaga que vino de otro lado, ¿no? Pero lo que pasa es que en el mientras tanto se hacen ruidos que a muchas empresas le pegan muy fuerte. Uh-huh. ¿Viste? Cuando vos decís un año de ruido, aunque después no pase nada, pero en ese año vos tuviste que bancar los sueldos, los impuestos, esto, lo otro, digamos, tuviste que tener una fábrica en marcha. Entonces por ahí se debería ser más cuidadoso cuando se hacen estos anuncios sin una evaluación mucho más profunda. Sí, es lo que decís vos. Igual también, yo no conozco todavía, pero por ahí porque no salía a buscar tanto, productores que hayan hecho uso de esto, digamos. Pero un poco lo que vos decís, el campo se maneja por confianza, digo, el productor, ¿no? Tu consumidor, se maneja por confianza. Entonces, si sabe que está en plena cosecha o en plena siembra y se le rompe perdió una tuerquita, se le rompe algo y no tiene a quién llamar, y ya se le detiene todo. Entonces yo creo que si bien por ahí el costo de hacerlo tal vez termine siendo menor, ¿no? De importar una máquina, que tampoco sé bien qué tan burocrático es, después en la implementación, y por ahí prefiere llamar al de confianza, ¿no es cierto? Que creo que es un agregado de valor que ustedes tienen que salir a mostrar más, ¿no? Como empresas. Tal cual. Y otra cosa que te quiero agregar en eso, es que si le importa el productor o el contratista, el responsable civil sobre esa importación es el productor o el contratista. Total. Digamos, entonces, si vos importás una máquina que no cumple con las normas de tránsito de la Argentina para una máquina agrícola, y después pasa algo, Dios quiera que no, pero pasa algo, es
hasta dónde estás cubierto o no estás cubierto, cuál es tu responsabilidad en eso. Vos pensás que estamos muy acostumbrados nosotros, cuando viene gente de otro país nos lo marca, pero nosotros estamos tan acostumbrados a salir en plena época de cosecha y ver una cosecha atrás del otro, tractores, fumigadoras, digamos, vemos un montón de fierros en la ruta. Nosotros estamos acostumbrados, pero una persona de afuera no está acostumbrada, o hasta a veces pasa gente, no sé, de Buenos Aires, cuando se va de vacaciones, se va al sur, pasa por la ruta 5 y dice, digamos, no está preparado, venía a 120 y encontrarse con una máquina que va a 18 o 20 kilómetros en la ruta. Tal cual. ¿Y tienen alguna diferencia o que estás viendo con empresas por ahí multinacionales radicadas acá en Argentina? Porque los costos me imagino que deben ser para todo, pero para una pyme nacional debe ser otro esfuerzo distinto. ¿Qué conversación tienen ahí? Lo que pasa es que, a ver, el costo de fabricar no es el mismo costo que de importar y poner una etiqueta o de ponerle las gomas o de hacer un... Digamos, cuanto vos más agregás en la cadena de valor, digamos, más procesos, más proveedores, más todo tenés en la Argentina, el impacto de todos esos extra costos que estamos hablando empiezan a pegar en cada uno de los eslabones de esa cadena, ¿no? Claro. Entonces, es mucho más fácil para el que puede elegir hoy si está acá o está en Brasil o está en Estados Unidos y en un lugar importa partes y piezas desde afuera, ensambla y manda, que nosotros que estamos acá, que nosotros nos mudamos nuestra fábrica. Claro. Digamos, las pymes no mudan la fábrica, no es que como nos pasa con... No, ni siquiera estoy hablando solamente del agro, en un montón de sectores, las multinacionales, hoy le conviene estar acá, mañana están en Brasil o están en donde les convenga, ¿no? Sí. No es que tienen... No tienen la bandera argentina tatuada y dicen, no, yo así pierda guita este año. Claro. Y yo pasé Martínez de hoy y me quedé en la Argentina porque estoy haciendo un gesto de patriotismo. ¿Cómo le explicás al presidente de la casa matriz que vos sos patriota? No, flaco, si no conviene Argentina te vas a otro país. Es bueno ese Exactamente. Punto. Tal cual. Y acá tenemos, en esta expo no veo maquinaria ni nada, o sea, y yo no fui a ver todavía. Vi algunas máquinas afuera, sí, más, vi algunas máquinas afuera, sí. Tendré que ir a buscar. Digamos, no es una expo de fierro, claro. No es fierrera. ¿Cómo un poco el foco del CREA de este año es el humanismo, tener una mirada más social también desde el lado empresario? ¿Cómo lo estás viendo vos en tu compañía o cómo lo estás viendo vos en el sector de la industria? Mira, nosotros hasta hemos, en Magriba, que es la Cámara de Maquinaria Provincial que yo presidí, hasta hemos utilizado la metodología CREA para ayudarnos entre nosotros. Yo creo que tenemos que trabajar mucho más en eso. Los nuevos ¿Qué anécdota te surge o dónde se puede ver plasmado ese apoyo colaborativo? Hemos imitado el esquema de laburo de los grupos CREA entre las mismas fábricas. Mirá. Está bueno, nos sirvió mucho. Es difícil porque tratamos de buscar grupos que no haya competidores porque vos te estás abriendo... Claro. Está contando tu negocio. Sí, te está mostrando la radiografía, la tomografía, todo de cómo está, un tipo que mañana te puede pegar, ¿no? Pero bueno, y la verdad que la experiencia fue muy buena y creo que también este cambio de paradigma de lo que nos plantean, tanto sea a nivel político como a nivel informático, como inteligencia artificial, como todo lo que se nos viene, nos va a tener que hacer pensar las cosas con un enfoque más asociativo, con un enfoque más colectivo. Yo creo que solo digamos, cada uno tirando para un lado no va a ser la solución. No. Bueno, en eso yo creo que Argentina, CAFMA es un ejemplo, después tenés tanto, CREA, hay muchas cámaras que representan a distintos sectores. Y está bueno como para llegar con un mensaje común en términos de comunicación para el consumidor, para la gente y también en términos políticos al momento de tener que tocar la puerta y decirse somos varios los que estamos acá pidiendo sobre un tema. Tal cual, yo creo que yo siempre lo vengo predicando de hace rato, yo creo que tenemos que analizar el agro como un ecosistema y no como un sector. Está bueno. Donde está el productor, donde están los contratistas, donde están los fabricantes, donde están los acopios, los fletes y todo eso. Entonces, si creemos que si eso se para solamente... ¿Le va mal al agro? No, estamos equivocados. Le va mal a todo, a todo el ecosistema que forma parte del entramado productivo del interior del país. Tremendo. Bueno, muchas gracias, Hernán, por venir. ¿Qué esperás llevarte de este Congreso CREA? La verdad que me gustó, es la primera vez que vengo. Mirá. No pensé que iba a haber tanta gente. Y no sabía que había tantos eventos, más allá del Congreso, que se juntaban, había tantas reuniones CREA por día. Yo te perdí de un Me poco pareció acá. un poco mucho. Tengo todo hay muchos encuentros, Tengo todo esto y es como que digo, bueno, a ver, ¿a qué voy? Porque charlas súper interesantes como para participar y escuchar. No sé si a vos te pasa, Hernán, a ver, o vos, Rodri, que solemos estar en las ferias, en las expo, que por ahí termina la expo y dice, che, no escuché una charla
viste, como que estás completamente perdido hablando con gente, porque acá la realidad es que te encontrás Sí, te encontrás gente, con muchas personas con en el muchas famoso pasillo. el famoso pasillo, vas, ves a los stands, le preguntás cómo estás y después de repente ves que estaba hablando, viste, no sé, el primer ministro de Italia y no lo viste porque no sabía. Bueno, Sí, hay que disfrutar. te enteraste 2 días después. Bueno, nos pasa la misma Poagro. Nosotros estamos acostumbrados cuando vas a la Expo, que tenés entre atender al cliente, más la reunión de un lado, la reunión del otro, cuando te das cuenta te perdiste media Expo. Hay gente que te fue a visitar y que no te encontró. Hay gente que vos fuiste a visitar y no lo encontraste. Hay gente que ni te enteraste que estaba. Pero eso es normal, este tipo de eventos. Tenés que encontrar, viste, ahí, subrayar y estar. Y decir, bueno, o ir un día antes y que te lleven a dar toda la vueltita. Sí, está toda. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. Éxitos acá en CAFMA. Éxitos en el Congreso CREA y te esperamos la próxima para seguir hablando un poco de la situación de la maquinaria agrícola en Argentina. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, la próxima ya voy a venir como presidente, se supone. Ahora todavía estoy a la espera. Soy el suplente de Enrique, pero bueno, hoy viene a representarlo. ¿Estás esperando? No, es que la asamblea la semana que viene y buen punto. Ya se aprueba ahí. No. Sos de hecho, Después me dicen que soy golpista. No, eso no, por favor. Acá no bancamos el golpismo, todos los procesos democráticos tal y como deben vengo a ser. reemplazar al presidente. Estoy en carácter de suplente hoy. Está muy bien. Bueno. Sí, pues vicepresidente. Sí. Claro. Exacto. Bueno, así que bueno, gracias Hernán. Bueno, a ustedes también. Bueno, ahí pasaba uno de los referentes del sector metalmecánico, Ivi, ¿no? Planteando cómo está hoy el escenario de la industria, ¿no? Exactamente. Pero ¿sabes qué pasa? Yo ahora tengo que tirar chivos. A ver. Te dejo que haga los chivos. Sí, si querés puedes quedar. No, está bien. Tengo que tirar un chivo. ¿Sabes con qué chivo voy? ¿Con qué vas? Vamos con los chicos de Apache. Hay cosas que nos tiran, porque son lo nuestro y de quienes nos importan. Lo que queremos defender, como sembrar la tierra, que no se elige, que se vive, que se lleva adentro. Somos Apache y desde hace casi 70 años, sembrar nos mueve. Bueno, y ahora sí, seguimos con este streaming en el Congreso CREA y vamos a seguir hablando de maquinaria, Rodri, porque viste que hay puntos donde nosotros nos enfocamos y hablamos y le metemos y le metemos y le metemos. Casi que es un especial de maquinaria. Casi que es somos fierreros acá nosotros y estamos acá con Fernando Porcel, que es gerente comercial de Apache. Apache, grandes amigos de Agrofight, te digo. Sí, de hace mucho tiempo. Hemos hablado mucho con Apache, aparecen cada tanto, así que bueno, un placer tenerte acá, Fernando. Muchas gracias, un placer también. Bueno, Fernando, primero hacemos la pregunta más rompehielo. ¿Qué te esperás del Congreso CREA? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué tanto de maquinaria hay acá en este Congreso? Bueno, hoy saqué un dato. El CREA se fundó en el mismo año que se fundó Apache, 1957. Así que la miércoles tienen estamos años. Cerquita de cumplir 70 años, la verdad que sí, en las parejas. Así que mucha expectativa por el Congreso, por la temática, por la dinámica del CREA, que yo como profesional, más allá de mi vínculo comercial con la empresa, la verdad que es una forma importante de alguna manera de relacionarse y buscar mejoras continuas en procesos productivos, como es lo que tiene hoy el CREA como impulso. Y bueno, y la verdad que escuchándolo, como decía antes al presidente, decía que bueno, que el CREA se forma para mitigar cuestiones relacionadas a pérdidas de fertilidad de los suelos. Claro. Bueno, entonces seguramente de la mano de eso y de la mano también de lo que vamos a hablar de las exportaciones industriales a mercados donde de alguna manera tienen que mejorar la productividad, bueno, es parte de un todo. Bueno, ¿cómo está? Vamos a meternos de lleno en el tema, que además spoileamos, que vos tenés una conversación acá dentro de un rato. ¿Cómo está la situación de la maquinaria agrícola? Si querés nos vamos puntualmente a sembradoras o si querés hablamos en términos generales de maquinaria, en lo que es exportación. ¿Somos competitivos en el mundo? O sea, ¿tenemos la capacidad de empezar a exportar esto nosotros? Somos competitivos en la medida que tengamos una permanencia en los mercados, ¿no? Les doy otro dato de Apache. Apache tiene casi 70 años de vida y hace 50 años que exporta. Ah, no es de ahora, digamos. Entonces, seguramente antes eran otros tipos de implementos. Bueno, ahora son sembradoras para siembra directa, que es un poco el producto específico que nos llevó el mercado a diseñar y a fabricar. Pero la verdad que somos competitivos, tenemos productos competitivos. Por eso a mí cuando escucho hablar de importaciones, nosotros cuando exportamos competimos con empresas de muchos países y casualmente lo que voy a hablar a la tarde, un poco de exportaciones industriales al continente africano, nosotros competimos con empresas prácticamente de los 3 o 4 continentes que fabrican maquinaria agrícola
De alguna manera también tenemos que competir con ellos y bueno, y tenemos que tener un producto competitivo a un precio competitivo. Bien. Entonces la respuesta es, en la medida que tengamos permanencia y volumen de producción, seguramente que vamos a ser competitivos. Fernando, y mencionabas África, pero ¿cuáles son los destinos que hoy está exportando Apache? Y por otra parte, hay mucho ruido con el tema de importaciones acá, ¿y los tratan bien allá a ustedes cuando van a competir con otros jugadores en otros países o no? ¿Le hacen la vida un poco más complicada? No, yo creo que, a ver, Argentina en sembradoras tiene un ADN propio. Seguramente hay polémica con respecto al tema de importaciones, que bueno, que es un tema mucho más largo por ahí para conversar. Pero respecto de los productos nuestros, en la medida que uno ofrezca un producto competitivo, si tenemos un país que quiere implementar un sistema de trabajo de agricultura conservacionista y busca un referente de fabricación de sembradoras para siembra directa, Argentina es uno de los mercados, te diría que más importante. De hecho, por algo Argentina es el país con mayor porcentaje de adopción de siembra directa a nivel mundial. Sí. Entonces ese dato es importante. Entonces yo soy un productor de otro país y quiero una sembradora para siembra directa, yo creo que Argentina es un destino. ¿Y ahí qué estás viendo? ¿Vos sos ingeniero agrónomo? Exactamente. Bueno, entonces tenés toda la cuestión del suelo, de la productividad, el rendimiento, etcétera. El otro día hablaba con un influencer del agro, que no somos nosotros, porque no somos influencers, que había estado en Europa, había estado en Estados Unidos, y en Europa el 80% de lo que se siembra es con labranza. Sí. Y en Estados Unidos, donde estaba él, creo que era la zona de Ohio, Illinois, no me acuerdo, mucho labranza. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para competir con este tipo de productos sabiendo de que hoy en los principales mercados no se usan? Bueno, hay varias cuestiones ahí. Si vamos a la más fácil, Estados Unidos, hay una cuestión climática seguramente, ¿no? Estados Unidos tiene creo que el 40% solamente de siembra directa o algún tipo de labranza mínima, pero la cuestión más importante ahí es que los suelos en invierno se congelan. Claro. Tenemos temperaturas de hasta 30 grados bajo cero, entonces la dinámica del suelo con muy bajas temperaturas requiere algún tipo de labranza para acelerar el proceso de descomposición de la materia orgánica, el rastrojo, que Claro. se convierte en materia orgánica. Entonces tenemos un periodo químicamente hablando de inmovilización de la materia orgánica mucho más complejo que el que nosotros tenemos por las temperaturas donde la materia orgánica en Argentina, el rastrojo se mineraliza. Claro. El tema de Europa es más complejo, de hecho nosotros vamos a estar en una feria ahora en Alemania en noviembre, en Hannover, que es una feria muy grande cubierta. Mirá. Cada vez que voy veo los arados de reja pintados como Se me dijeron que hay como un pabellón como la exclusivo camioneta que estoy viendo de acá arado. con ustedes acá, así, bien flamante. Y la verdad que es un tanto complejo. Ahora, se vienen algunos debates en Europa respecto de la labranza convencional. Uno es el secuestro del carbono. Claro. Nosotros secuestramos carbono, generamos carbono orgánico, ellos oxidan la materia orgánica, se pierde el carbono orgánico, seguramente va a haber un tema de debate con eso que empezó en pandemia. Y el otro tema es la pérdida de material por erosión hídrica y eólica, que también es un problema. Seguramente para los fabricantes de implementos es un tema donde el cual se pone en jaque, pero seguramente el debate está. Y el último punto más complejo es el cambio climático. Claro. Cambio climático, estamos teniendo estrés en los cultivos por altas temperaturas, no solamente estrés hídrico, sino estrés térmico por altas temperaturas, y eso seguramente, a mi criterio, va a generar algún cambio para hacer algún tipo de labranza conservacionista. Bien. Claro. Fernando, planteaste Sudáfrica quizás como uno de los grandes puntos donde están exportando. Ahí, porque por lo que estuve investigando, hay varios jugadores que están queriendo meterse en ese continente que es uno de los pocos que hoy está creciendo. Sí. Es una de las pocas economías, lo que es el sur de África, que crece mientras todo el resto de los países están un poquito más estancados. ¿Cómo se hace para competir a las empresas chinas, las propias empresas europeas, que muchas veces fueron colonia y ya tienen como cierta, digamos, costumbre ahí? ¿Cómo se hace para competir desde Argentina a esos grandes jugadores? Bueno, yo creo que hay que tener un producto competitivo, adaptado a siembra directa como tenemos nosotros en el caso de Apache, seguramente a un precio competitivo y seguramente también la tecnología del conocimiento para aplicar un sistema de implementación de siembra directa, seguramente para mí es la clave, que es lo que nosotros hicimos cuando empezamos a exportar al continente africano,
seguramente conjuntamente con la máquina nosotros transferimos tecnología de cómo sembrar en un ambiente en siembra directa. No solo la máquina, sino todo el sistema. Ustedes van y le explican cómo funciona el know-how completo de cómo producir en un ambiente de siembra directa, que yo creo que es la clave. Nosotros ahí competimos con Brasil, con Estados Unidos, con empresas de Europa y fabricantes también locales. Hay fabricantes sudafricanos de sembradoras. Nosotros competimos porque de alguna manera tenemos ese valor agregado que es lo que hoy no tienen muchos países, ¿no? ¿Y ahí se puede exportar directamente como Apache o es necesario tener un partner local, es necesario tener una pata local que conozca que... Nosotros tenemos un importador, seguramente las cuestiones culturales en el continente africano son bastante complejas, en Sudáfrica también hay cuestiones raciales, hay historias de uso y de trabajo y costumbres de trabajo de la tierra que seguramente hay que cambiarlas, que de alguna manera nuestro trabajo agronómicamente hablando es generar ese cambio, el por qué, para qué, y seguramente los resultados deberían avalar lo que nosotros también estamos emprendiendo con ellos, y bueno, y seguramente los resultados han venido, por eso nosotros, después de casi 19 años de exportar al continente africano, tenemos más de 200 máquinas trabajando en el continente, específicamente en Sudáfrica, sí, hemos hecho un trabajo importante y yo les diría en lo personal, con más de casi medio centenar de viajes al continente africano. Realmente el trabajo fue grande y bueno, y los resultados se vieron, ¿no? ¿A qué otros mercados están apuntando ahí en términos de largo plazo? Bueno, nosotros ahí también hemos exportado a países de la región. Tenés Zambia, tenés Zimbabue, tenés Botswana, tenés Mozambique, tenés Lesoto, que son por ahí países que no se conocen mucho, y más al norte hemos exportado también a Nigeria, a Kenia. Así que el potencial es grande. La fertilidad potencial también de los campos allá también en muchos países de África también es importante y bueno, seguramente la tecnología del conocimiento es la que nos va a definir si vamos a exportar o no. Bien. Y ahí te voy a llevar un ratito a lo local, si me dejas. ¿Qué estás viendo hoy? Hablamos un poco hace un rato con Hernán de CAFMA de que creemos, ¿no?, que en Expo Agro, que había tasas más competitivas, hubo un boom de venta, después en Agroactiva ya las tasas habían aumentado, estaba como todo bajo. ¿Qué estás viendo ahora? ¿El productor está buscando cambiar el capital o los contratistas? ¿Crees que está más estancado? Contame un poco qué situación estás viendo. El mercado se ha amesetado, seguramente. Lo que comentaron de CAFMA es así, porque de Expo Agro a Agroactiva las tasas subieron. Hablábamos antes fuera de cámara que la maquinaria agrícola son máquinas que tienen valores importantes, que requieren un crédito, que también requieren un repago porque de alguna manera tampoco es rentable para un productor o un contratista pagar una máquina de contado y necesita una fuente de financiamiento para ir amortizándolo en la medida que de alguna manera que se va utilizando el bien. Sí, ahora estamos amesetados, venimos de un buen año, la verdad que el 2025 para nosotros está siendo muy bueno, pero seguramente nos falta el último empujón para cerrar el año. Bien, bueno, bien. Entonces, perdón, Rodri, no, seguí. No, quería consultar, cuando en este momento, digamos, donde está un poco más amesetado, la situación no es la mejor en el mercado local, ¿compensa la exportación? Sí, nosotros, les voy a dar un dato, nosotros en la época de la sequía, que fue hace 2 años, que fue una de las sequías más importantes que tuvo Argentina, nosotros exportamos casi el 40% de la producción. Y de alguna manera mantuvimos una estabilidad en la producción producto de las exportaciones, o sea que yo desde que estoy en la empresa hace 25 años que por lo menos desde mi lugar fomenté las exportaciones de maquinaria agrícola de Apache porque realmente es un plus, como vos mencionás, que también te sirve para compensar bajas de ventas en el mercado local. Y hoy las condiciones, estas condiciones que por ahí complican un poco el mercado local, ¿favorecen o no la exportación? ¿Lo hacen más competitivo a ustedes afuera o no? Nosotros empezamos a trabajar de alguna manera también como habla el CREA de mejora continua, también de mejora continua en los procesos industriales y eso nos tiene que generar un volumen de producción que nos permita bajar el costo unitario de cada máquina fabricada y seguramente de esa manera vamos a ser más competitivos. Bien. Bueno, la verdad que es súper interesante. ¿Con qué te querés llevar? Vamos a hacer esta pregunta a todos, Rodri. ¿Qué te querés llevar del Congreso CREA estos 2 días? Me gusta esa pregunta transversal. Me quiero llevar la idea de internacionalizar el CREA a países que estén más allá del continente americano. Me gusta. O sea, y escuché al presidente del CREA que están en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia. Bueno, ¿por qué no hacer un CREA africano? ¿Por qué no? Yo creo que sería importante, sería muy útil, porque no existen profesionales del agro en esos países, como en Argentina, que acá van a haber un montón de ingenieros agrónomos egresados de distintas universidades de distintas provincias y
y seguramente sería riquísimo, no solamente para el que va, sino también para el que recibe la tecnología, para poder de alguna manera fomentar eso. Bueno, me gusta el mensaje de la internacionalización de CREA, está bueno. Sí. Vos sabés que muchas industrias también están, que son tan fuera del agro, están tomando también la razón CREA, ¿no? Para llevarlas a sus propias cámaras, etcétera. Así que es como un modelo de negocio, te digo ya. Es un modelo a seguir porque es Sí. un, digamos, bueno, como les conté al principio, ¿no? Se creó casi hace 70 años. Claro. Bueno, yo creo que en distintas localidades, como ustedes saben, del interior de la Argentina, que hay grupos, seguramente hay una colaboración continua entre los pares de alguna manera para mejorar de alguna manera todo, ¿no? La parte económica, financiera, productiva. Exactamente. Totalmente. Bueno, y así estuvimos charlando entonces con Fernando. Esperemos que sigas haciendo más viajes a Sudáfrica. Ojalá. Si hay viajes, hay negocios. Si hay Yo viajes, voy a hay estar negocios. en Kenia. ¿Alguna recomendación? Bueno, es verdad, Rodri. pastilla para la malaria, Tropicur, anotate, tenés que empezar a Perfecto. tomarla 2 semanas antes del 2 viaje. semanas antes, ya Ah, arranco mamá. entonces. Durante el viaje, hasta 3 semanas después de volver, tenés que tomar Tropicur. Bueno, ese dato no lo tenía. Y el otro tip te doy es pastillas de ajo, que es un repelente natural. A la miércoles. Nunca había escuchado Bueno, eso. ¿eso se Sí. consiguen acá? ¿Las Sí, pastillas? en inglés ajo? se dicen las garlic pills, Ah. garlic de ajo. Tenés que comprar pastillas de ajo. Qué rico. Bueno, 2 tips Sí. importantes me Sí. llevo entonces. Te llevas muy buenos tips acá de Totalmente. Fernando. Así que, bueno, muchísimas gracias, No, un Fernando, placer, por venir y bueno, Gracias. éxito también en la charla y en lo Muchas que gracias. viene en la exportación. Muy amable. Gracias. Bueno, y ahí estuvimos hablando, ahí está, perfecto. Estuvimos hablando entonces con Fernando, que es el gerente comercial de Apache, Fernando Porcel. Grandes amigos nuestros, Apache, la verdad que hace mucho que nos están acompañando puntualmente y en Agroactiva estuvimos también con su presidente, así que un placer. Totalmente. Ivy, me parece que estaría bueno un matecito de Rambla. Sí, estoy para un matecito de Rambla, porque me hiciste acordar que también otros que nos acompañan son los chicos de Rambla. ¿Te imaginas a mucha gente usando el logo de tu marca? Bueno, en Rambla saben cómo lograrlo. Hace más de 20 años que trabajan con marcas de todo tipo, creando productos que no solo se ven bien, sino que hacen que tu marca esté presente de verdad. Súmate a las marcas que ya confían en Rambla, como hace Agrofy, y entérate mucho más en www.rambla.la. Ahora sí, Rodri. Y ahora vamos, a ver, tenemos a un amiguito ahí, ¿no es cierto?, para pasar. Sí, sumate. Vamos a despedir, mira, una generación para que entre la otra generación. Gracias, chicos. Te cambiamos, Fernando, te Gracias, pido mil disculpas. Un placer. Nos vemos. Gracias. Me pasaron por la cucaracha que tenemos a un estudiante, ¿no es cierto? Ven y súmate. Súmate, ¿o no? Lo sumamos, Rodri, un ratito. Sí, obvio. ¿Cómo no lo A mí no vamos hay nada sumar? más lindo que me... Hablé mal. No hay nada que me guste más o no hay nada más lindo que hablar con chicos que están estudiando la producción agropecuaria. Y vos sos uno de ellos, ¿o no? Pobre, ahí lo está. agarramos de... Sí, yo soy estudiante de la Escuela Agrotécnica Salesiana Don Bosco. Mirá. Estoy cursando el 7º año del secundario y estoy viendo dónde voy a seguir estudiando. Ah, estoy viendo. ¿De dónde? Pero puntualmente, ¿dónde sos? Yo soy de Cañuelas, Sos de Cañuelas. dentro del partido está el sector de Uribe Larrea, que Ajá. es donde se encuentra la escuela. Bueno, acá nomás, no estás tan lejos. No, horita y media. Horita y será. media. ¿Y qué te gustaría seguir? A ver, estás acá en CREA. CREA tenés, mirá, yo no Hay te de puedo- todo acá en CREA. tengo 18.000 empresas que podría nombrar, o no, pero no lo voy a hacer porque son muchas, para decir, che, loco, quiero laburar. ¿Te imaginas en algún rubro puntual de la producción laburando? Lo que yo estoy apuntando creo que es en la parte del sector de ciencias exactas y naturales. Ah, Alguna mirá. ingeniería agrónoma, zootecnista o de alimentos. Bueno, Bien. tenemos a un influencer zootecnista. ¿Te acordás que hablamos el otro día Ah, con verdad, Juan? Juan Cruz. Que nos mira mucho. Así que, y contame un poco de la escuela. ¿Qué hacen? ¿Cómo está ligada al sector? Bueno, la escuela tiene varios sectores productivos y materias institucionales y materias prácticas. Se maneja desde primero a cuarto año, tenemos 2 salidas didácticas el día a sector, donde vamos a trabajar en los distintos sectores de la escuela. Tenemos bien. una guachera, un tambo, tenemos una parte que en 7º año tenemos la parte de ganadería cría, hay un sector de un molino de producción porcina y avícola. Claro, te preparás para todo. Sí, es amplio. Siempre me hubiese gustado ir a un colegio agrotécnico. Siento como que... ¿Y cuál es la tarea que más te gusta? Dentro del sector, actualmente el 7º año cursamos pasantías Mirá. Ajá. y yo estoy en un barrio privado, en un club de campo y estoy en el sector hípico y me interesa mucho y es interesante trabajar en esa Está parte. bueno la parte hípica, ¿eh? Sí, es otra rama interesante. Está buena, está buena. Bueno, ¿y por qué viniste a CREA?
Nos invitó a la escuela Mirá, y yo ya tenía interacción con CREA. Fuimos a un encuentro de varias escuelas que participan del CREA en el campo Santa María del Recuerdo. Y nos explicaron un poco cómo es toda la movida, por qué se unieron a CREA, cómo fue el cambio de visión que ellos tuvieron por parte de ellos y con ayuda de CREA. Y me pareció interesante y me interesaba venir y arreglé con mis compañeros y vine. bueno, no te pregunté tu nombre. Lautaro. Lautaro Vázquez. Vázquez de Canuelas, del Colegio Agrotécnico Don Bosco. Sí. Bueno, un placer hablar con vos. No, muchas gracias a ustedes por ¿Ves venir. Agrofy? Decí que sí. Sí. Ah, muy bien. No le quedaba otra opción al pobre muchacho. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, chicos. Bueno, estamos acá. La verdad que me gusta hablar con la gente que pasa. Haría pasar un amigo mío ahí, pero siento que si lo hago pasar me va a matar, porque se está comiendo un chori. me parece. Está almorzando, pero ¿qué hora? Ah, son las 12. Son las 12. Este chico, Tato Agrasar, le mandamos un beso, está ahí, es de la Ateneo de la Sociedad Rural Argentina también, mirá. Mirá, Estamos con Bueno, muchos jóvenes de entidades gremiales está acá. con muchos jóvenes, está con hambre la gente. Está con del hambre. Ateneo. Es que la realidad es que ya llega a las 12, si llegaste muy temprano, no como yo que llegué tarde, te empieza a dar hambre y te vas a la zona de esparcimiento, le dicen acá. Yo estoy tratando de averiguar un poco cómo funciona A todo. vos te gustó mucho aquella zona, me parece, no tanto la de las charlas, sino No, la y que además va a tocar Nahuel Penici. Eso, estaba viendo que va a tocar Nahuel Penici, que me parece de las Va a voces estar más Pirulo lindas. también, que pasó por Agrofy. Pasó por Agroactiva. Bueno, sí, en por Agrofy. nosotros, exactamente. Y vi un montón de restaurantes, de ¿cómo se llama? Los food trucks. Así que, No es la gente pasa y saluda, ¿viste? sí, Quiere ser parte. quiere ser parte. Yo invitaría a un par, pero después se ponen medio como tímidos, ¿no No es quieren cierto? hablar. No quieren hablar. Bueno, ¿vos qué esperás de este congreso, Rodri? Yo espero poder disfrutarlo. Y no es fácil. No es fácil, hay muchas tareas que realizar, pero además creo que coincido un poco con lo que fueron diciendo todos nuestros entrevistados. Y creo que acá me parece lo más importante a destacar, que es un poco lo que hace ruido, es llevarse preguntas que incomoden. Creo que CREA tiene eso y algunos oradores que vienen fuera del sector agropecuario pueden ser quienes planteen esas preguntas que incomoden al sector en pos de mejorar, ¿no? Es, Sí, obvio, nunca. planteando un escenario para incomodar y repensarse algunas cosas, porque muchas veces metido y charlando con gente que realizan las mismas tareas, hay cosas que se dan por sentadas o que quedan tácitas por el hecho de que son todos más o menos del mismo palo, y cuando te ve alguien que la mira de afuera, te dice, mira, ojo ahí, o ¿por qué haces esto? Claro. Y vos muchas veces lo haces porque te lo enseñaron así o por diferentes cuestiones ya venís utilizando ese método y nunca te planteas, che, ¿por qué lo estoy haciendo así? ¿Lo puedo mejorar? ¿Lo puedo perfeccionar? Bueno, creo que esas preguntas incómodas son las que pueden llegar a surgir acá en CREA. Bueno, de hecho traen al padre, no me acuerdo el nombre, ahora lo voy a buscar, pero a perfiles tal cual, lo que decís vos, ¿no? Como extra agro. Pues muchas veces nosotros, como un poco de mea culpa, somos un sector enorme y claramente no es lo mismo hablar de un productor de la zona núcleo que del norte o de una empresa de semillas, una de máquinas, o sea, digo, cada una tiene sus cosas, pero me parece que está bueno el hecho de que alguien venga a rompernos un poco los paradigmas, ¿no es cierto, Rodri? Exacto, así es. Esto que vos planteás, ¿no? El interés de romper un poco los paradigmas, de hablar de lo humanitario, y vos decías, ¿no? La presencia de este sacerdote, este monseñor que va a estar acá presente. Así que, pero bueno, tenemos también a invitados de CREA que vamos a sumar para que nos cuenten ellos también en su propia voz sobre el Congreso, así que lo invitamos a pasar para que hacerle todas estas consultas a ellos, ¿no? Recién le preguntamos a los entrevistados qué se quieren llevar de CREA. La pregunta es qué se quiere llevar CREA también con este Congreso. ¿Qué se quiere llevar CREA de CREA? Muy buena la pregunta. Así que, bueno, ahí lo tenemos a Gonzalo Berongaray. Berongaray, ahí está. Yo soy mala con los apellidos, Gonzalo, así que no lo tomes personal, no te es una lo pido. cuestión personal, se confunde Es un siempre. apellido difícil de escribir, muy fácil de decir. ¿Viste que hay Mirá. apellidos que son difíciles de escribir? Imagínate. ¿Origen? Vasco, Vasco. vasco francés. El mío es Vidal y me dicen Nadal, o sea, imagina, nada que Bueno, ver. pero ahí Por Ibi te Nadal. confunde. Iván Nadal, ¿viste? Escúchame. Bueno, vos sos coordinador general del Congreso, Exacto. o sea, pequeña tarea tenés, Gonzalo, así que no te vamos a robar mucho tiempo porque sé que estás a mil. Contanos un poco, bueno, ¿qué pensaron? ¿Por qué Tecnópolis? ¿Qué es lo que están viendo de distinto en este Congreso CREA 2025? Bien, para los congresos son momentos históricos para la organización, siempre buscan ser un hito que marque algo, un punto de inflexión para la organización, para los miembros de la organización.
Y empieza así, ¿no? Pensando, che, ¿qué podemos hacer? Y empezamos a escuchar a los miembros CREA, visitamos 10 grupos, hicimos varias entrevistas a miembros, che, bueno, ¿qué están buscando? ¿Qué están necesitando? Y muchas de las soluciones venían de la interacción con otros miembros CREA, de fortalecer la red, fortalecer los vínculos, ¿no? Y ahí empezamos a buscar un espacio que nos permitiera vivir la energía de la red, ¿no? Que empezó a salir como concepto, un lugar que nos pudiera encontrarnos, pero también desafiarnos. Era buscar un lugar grande, cómodo, donde podamos encontrarnos y vivir 2 días intensos, ¿no? Y salimos a buscar muchos lugares y descubrimos Tecnópolis como una sede impresionante. Sí, es enorme. Nos ponían un desafío, porque la mayoría no lo conocía, no sabía Claro. ni lo que estábamos hablando, ni cómo llegar, ni nada. Entonces, nos ponía un poco incómodo, y ponía un poco incómodo a todos, y me parecía que estaba bueno también eso, ¿no? Es parte del ser CREA, ¿no? Parte, Esa incomodidad. parte de desafiarnos, digamos, de buscar cosas nuevas y desafiarnos a nosotros mismos. Y el Congreso un poco invita a eso, ¿no? A sentirnos parte de una red, de encontrarnos, porque es importante, hablar temas en común. Por eso tenemos un gran auditorio con 8.000 personas, que vengo de ahí, es impresionante la energía que se vive ahí. Sí. Todos juntos vibrando y escuchando lo mismo. Eso solamente ocurre acá en los Congresos CREA. Claro. Y después necesitamos que la gente interactúe más y generamos este espacio de conexiones, que es nuevo, ¿no? El Congreso 2022 algo había generado, un espacio de networking que llamamos con un escenario. Hoy ya tenemos 7 escenarios, lugares donde los proyectos CREA, que hacemos con otros, no lo hacemos solo. Nosotros hablamos de la red CREA, hablamos de CREA y sus miembros, pero hablamos de la red con todos los aliados con los que hacemos proyectos. Las empresas, las instituciones, las escuelas, las instituciones. Así que hay un montón de organizaciones, instituciones y empresas que están mostrando lo que hacemos juntos. Y ustedes van a ver en el 360, en los puntos de solución, donde contamos qué estamos haciendo juntos. Invitamos a la gente a sumarse, le mostramos nuevas herramientas, nuevos proyectos. Che, y súmense, discutimos de problemas y ofrecemos soluciones. Bien, yo quiero replicar un poco la pregunta que hacía en la introducción. Hasta ahora la pregunta transversal a todos los invitados era ¿qué se quieren llevar de CREA? La pregunta es ¿qué se quiere llevar CREA del Congreso? Bueno, CREA quiere como organización plantear un horizonte a futuro, como decía, un punto de inflexión. Creemos que los temas que estamos trabajando en el auditorio, los temas que estamos viendo, es que el mundo es más complejo. El mundo es mucho más complejo. Nos paramos en 3 temas para decir que el mundo es más complejo. Uno es la tecnología. Cambió el paradigma de cómo veníamos trabajando con la tecnología. Antes el hombre manipulaba la tecnología. Es verdad. Ahora la tecnología se autogobierna. Incluso nos está gobernando a nosotros mismos y es parte de lo que estamos viendo en el escenario. Segundo tema, la demografía. Veníamos con un paradigma de que el mundo crecía y había que producir más. Hoy ya eso se frenó y hay que parar la pelota. Che, acá la cosa cambió. Argentina ya está decreciendo. Hay ¿Qué menos pasa? chicos en el mundo y menos bocas que alimentar. Exacto. Bueno, hablamos de todo eso. Y por último, la naturaleza, el planeta. Antes hablar de la agenda climática estaba bien, hoy no. Hoy ya es mala palabra de Hoy es nuevo. mala palabra, pero nosotros trabajamos en la naturaleza. O sea, cultivamos el suelo, dependemos del clima, o sea, escaparle a ese tema es como ilógico. Entonces, de nuevo, las conversaciones se rompieron en ese tema, pero nosotros tenemos que traerla de nuevo sobre la mesa. Y en el auditorio hubo recién 2 charlas espectaculares en torno a la naturaleza. Así que Es un un tema. solo auditorio, digamos, porque viste que en otros congresos hay como muchos auditorios que vos elegís la charla. Acá es uno, digamos, para que la gente también sepa, ¿no? Es Sí. uno y después tenés distintas instancias de conversación, por Exacto. ejemplo el 360 que veo ahí, ¿no es cierto? Exacto. Bien, y ahí se generan conversaciones más chiquitas, más privadas. chiquillas y el Bien. espíritu es la conexión. Cuando vos me preguntabas qué espera CREA, que la red se conecte, Mira, que la gente se encuentre, que vos te vayas de acá, el objetivo nuestro es que vos te vayas de acá con 3 contactos nuevos, pero 3 contactos Me gusta. con 3 personas que conociste y que iniciaste una conversación que te interesó. Podés estar haciendo algo de tecnológico, productivo, de educación, lo que sea. Pero vos encontraste una persona que te interesó lo que está haciendo y te llevaste un contacto. O encontraron que los dos tienen el mismo problema y por lo menos te llevaste un contacto y che, bueno, abordémoslo juntos. Entendemos que a este mundo complejo que yo les planteaba al principio, el abordaje es en red. O sea, uno solo no puede resolver los problemas, una empresa sola, ni siquiera CREA sola puede resolver los problemas. Hay que trabajar en red. Y el desafío es que cada uno se vaya con más conexiones y que esa red esté más viva.
¿Cómo Bien. estás viendo vos el humor hoy? El congreso se hace cada 2 años, entonces por Cada ahí el 3. humor cada 3. ¿Viste que era cada 3, Era Rodri? cada 3. Hicimos una pequeña apuesta en vivo. Para mí era cada 3. Bien. ¿Quién No. ganó? ¿Quién ganó? La Yo. señorita. Y me hizo pensar y dije, ay, cada 3, ¿Pero cada hicieron 2. una apuesta en vivo? Sí. Ojo que menores no pueden apostar. No, una No, apuesta de no. un caramelo. Sí, Tengo sí. 25 años. Acá es comida. Ah, La no. moneda de cambio es comida. La acá. come- un hambre. Bueno. No. Esto, a ver, Comprendo. realmente, ¿no? Hace 3 años tuviste el congreso en la sociedad, en el predio de la rural, Exacto. un contexto distinto, había otro presidente, ¿no? Sí. Partamos de la base. Ahora salimos de la pandemia, Una que fue seca, todo- claro. ¿Qué humor estás viendo? Ya sé que recién arranca, me va a decir, Ivana, no sé, no hablé con nadie más que con los coordinadores acá. ¿Qué humor estás viendo del productor? ¿Estás sembrando maíz en la zona núcleo? ¿Estás viendo como una linda energía o estás viendo un reniego? Esto, che, no, vos sabés que no. Bueno, A ver. CREA justamente te invita a salir de la coyuntura y mirar Ajá. un poquito más a largo plazo. Muchas de las cosas que vimos en el Congreso son de largo plazo. Bien. O sea, recién decía Diego Sheckman, está la ruta llena de baches, pero los invito a poner las luces altas y mirar hacia adelante, digamos. Está Miremos a bueno. 800 metros, o sea, Está bueno. no estemos pendientes de los baches. Miremos un poquito más allá, miremos qué está pasando para dirigir nuestras empresas. Bien. El productor viene con una coyuntura variada, variopinta. CREA está en todo el país y tiene todas las producciones, lo que te imagines, de Tierra del Fuego hasta Salta, desde Mendoza hasta Misiones, todo. Lo que se te ocurra, hay productores CREA haciéndolo. Y la verdad que hay situaciones en el norte que tuvieron, la verdad que vienen muy mal con los últimos años. La zona núcleo ahora, muchas zonas bajo el agua, también valles cordilleranos con muchas producciones regionales tampoco están muy bien. Otra zona, los ganaderos y los lecheros, yo vengo más de la lechería, están bien, están en un buen momento. Pero verdad. es un momento de encontrarnos y los miembros CREA buscan esto. Incluso el que la está pasando muy mal necesita encontrarse, necesita discutir. Hay un dicho que uno piensa solo, pero razona con otros. Está bueno. Está bueno. ¿No? Y no sirve quedarse pensando solo en la cocina de su campo, ¿no? Con el mate y la pava. No sirve quedarse pensando. Cuando uno dialoga con otro, empieza a razonar. Con el diálogo y la discusión, ahí aparecen las ideas. Así en la vida, ¿no? No En la solamente vida. en la toma de decisión de una empresa, en la vida Obvio. misma. Entonces, la invitación es eso. La estás pasando mal, venía a conocer gente que seguramente juntos van a salir. Está muy bueno y la verdad que a mí me gusta lo de CREA porque además de que miran más a largo plazo, tienen algo de lo humano, ¿no? Que muchas veces en el agro, viste, estás solo, trabajás un poco solo, ¿no? El productor, no te hablo de las empresas por ahí de insumos y demás, el productor trabaja solo y ustedes le ponen un foco lindo a lo humano. Contame un poco qué es lo que están pensando en ese sentido acá, esto de que viene el padre también, el sacerdote, digo, ¿qué estaban viendo ahí? Bien, CREA es por definición, una organización de personas para personas. Bien. De personas para personas que comparten para mejorar, comparten datos y experiencias. El foco en la persona es, como decía recién, uno solo piensa, entre dos razona. Entonces necesitas poner el foco en la persona, en saber qué necesita esa persona, cómo entablar diálogo. CREA pone un marco, una metodología, el famoso método CREA, que nos obliga con disciplina rigurosa a entablar conversaciones. Está bueno. Y el resultado es increíble. Hay una magia que buenísimo. ocurre en las reuniones. Hay un protocolo riguroso que son las reuniones CREA que nos obliga a dos cosas. Una, a ponernos a disposición de esa agenda, a respetarla, a respetar al moderador y al anfitrión a preparar la reunión, a generar preguntas interesantes para que el público, los productores trabajen y después los productores que trabajan en esa reunión trabajan en las respuestas y encontrarle soluciones a los problemas de ese productor. Claro. Y con una mirada sincera. Está bueno. La sinceridad y la honestidad a veces es dura. Sí, pero no a todos les gusta. Che, no no. está, esto no sé si te va a servir, Y la lo que estás metodología- haciendo. Sí, sí, La están metodología- siempre la rispidez Bueno, o... La metodología obliga a que el que recibe el comentario
Fermín Labush, digamos. Claro, si no Calladito se arranca recibe. todo el murmullo y no Y se bueno, eso termina es parte de la metodología. Y eso es un aprendizaje, no es fácil. No, no Pero es bueno, fácil. son las relaciones humanas que necesitamos el diálogo. Hay una charla a la tarde A ver, de grupo RIL, que es una Sí. organización bien. le mandamos un beso. A Delphi la asusta. Exacto. Dice el Me diálogo, lo voy a anotar, mira. el diálogo, la conversación, la tecnología del futuro. A ver, ¿en qué parte? Mira, está? es buenísimo. 17:15 en el restaurante de Banco Nación. Muy bien. Bueno, ahí vamos a estar Nada. entonces, chusmeando. Bueno, la ellos agenda trabajan está mucho buenísima. con lo local y creo que Sí. está bueno de que CREA está en cada localidad, ¿no? Sí, hay 3 intendentes que vienen Mirá, a contar cómo es la articulación público-privada Me y que interesa, se puede, me y que interesa. se pueden hacer cosas juntos. Fanelli, en el auditorio recién economista, decía, lo privado y lo estatal no es sustitutivo, es complementario. Algunos dicen, hay que privatizar, no tiene que ser todo privado, no, tiene que ser el Estado. Ideologías aparte son complementarios. Una cosa, alguien tiene que producir y alguien tiene que organizar todo esto. Entonces, me gusta. no son complementarias las dos cosas. Bueno, Gonzalo, la Gonzalo. verdad que gracias por brindarnos un poquito de tu Sí, sí, por tiempo hacerte en estos estos días. minutitos en muchas medio gracias. de, Gracias en pleno por sacarme congreso. un poquito de la rutina, del pendiente del minuto a minuto Y ahora te Sí, volvés, como estás ir con todo. ahí con el Sí, con la handy, cucaracha, con la la apagué cucaracha. porque Ah, está muy bien. Así que bueno, muchas gracias a vos por haber venido. El mayor de los éxitos en estos 2 días y espero que se lleven todo eso que CREA busca llevarse. Sí, gracias a ustedes por venir. Gracias en serio. Me encanta que estén acá y disfruten el congreso. Bueno, Te juro que lo voy a Vamos a disfrutar, hacer porque vos honor sabés a que me eso. cuesta disfrutarlo, Quédense pero hasta lo voy las a 10 de la noche que hay unas cosas. Hay un 10 show de la noche, drones. bien. Hay un show de drones. ¿A las 10? No, mucho antes. A las 7 y pico. Listo. Pero está la Peña, Nahuel Penici, los Camperinos. Hay un DJ, una banda de cumbia. ¿En qué parte esa? En Ya le gustó esa esparcimiento parte allá El del afuera. esparci- Esa parte yo estoy Acá enamorada. esto, 6 de la tarde se empieza a apagar esto y nos vamos todos afuera, cervecita, a disfrutar la noche, se oscurece y hay un show de león en el cielo. No, Listo. listo, tremendo. Bueno, ahí Anotado. estaremos Dale. entonces. Más Gracias, que invitados Gonzalo. todos. Y acá seguimos entonces, acá en el Congreso CREA. Yo ya me enteré de una noticia que me tiene muy contenta y es que a las 6 de la tarde vamos a tener un after con bandas, con drones. Es lo que nos gusta, ¿no? Un momento de esparcimiento. Pero vamos a volver a lo serio ahora. ¿Por qué? Porque seguimos las entrevistas, ¿no? Con líderes de, en este Congreso CREA, líderes del sector agropecuario. Así que tenemos acá a Maximiliano Cueto, que es líder de producto de Bayer, ¿no es cierto? Contanos un poquito, primero la primera pregunta que le hacemos a todos, ¿qué es lo que estás esperando de este Congreso CREA? Bueno, hola, buen día, ¿cómo andan? Mirá, la verdad que venir al Congreso CREA cada 3 años para nosotros es muy importante. La verdad que es un lugar donde podemos interactuar principalmente con nuestros clientes. Los miembros CREA son clientes de Bayer y eso para nosotros es fundamental. Entonces, estar acá nos llena de expectativas en ese sentido, de poder encontrarnos con nuestros clientes, con las personas con las cuales interactuamos en el día a día, en el campo, todos juntos en un solo lugar en Buenos Aires. Así que eso está muy bueno. Y la expectativa es muy alta, por supuesto. La expectativa es muy alta, bueno, eso está bueno, eso está bueno. Contanos un poquito de qué producto estrella hoy está teniendo Bayer y que están hablando hoy con los clientes. Bueno, mira, específicamente para este Congreso CREA vamos a abordar 2 temáticas. Una, en primer lugar, vamos a hablar de cómo el agro puede contribuir a todos estos temas que están relacionados con el cambio climático y demás. Entonces va a haber una persona de nuestro equipo, que es Pablo Leguizamón, hablando de cómo pasamos a la acción, ¿no? Recién escuchaba en el auditorio. Hablaban de pasar a la acción. Bueno, en Bayer pasamos a la acción con algunos programas que están vinculados a medición de huella de carbono, a cómo el agro puede contribuir a la reducción del impacto del cambio climático. Y en segundo lugar estamos presentando Paula Girón del equipo de maíz. Va a estar hablando con Jorge González Montaner, que es un asesor CREA de la región sudeste de CREA, de cómo... del proceso de lanzamiento del maíz de baja estatura de Bayer. Entonces, si querés, vamos breve a este último punto. Respecto al maíz de baja estatura, es un maíz que, a diferencia del maíz que estamos acostumbrados a ver en el campo o cuando vamos en el auto por la ruta, este maíz es un maíz que tiene un 30% menos de altura que el maíz alto, y eso trae algunos beneficios para los productores, ¿no? En primer lugar... ¿Cómo cuáles? Exactamente. En primer lugar, estamos
pensando que es un sistema de producción que va a traer mayor rendimiento, y eso es lo más importante, y sobre eso es un sistema de producción o un maíz que tiene menor vuelco y quebrado, que son dos características agronómicas importantes para el productor, y en tercer lugar una facilidad de acceso a lo largo de todo el ciclo del cultivo que le permite al productor realizar algunas prácticas agronómicas que tienen impacto en rendimiento, como por ejemplo mejorar el timing de la fertilización nitrogenada acompañando los requerimientos del cultivo, y la posibilidad de aplicar fitosanitarios en diferentes estadios del cultivo, por ejemplo fungicidas, o sembrar un cultivo de cobertura en un momento o de una manera operativa más cómoda que lo que hoy tiene que hacer el productor para sembrar un cultivo de cobertura sobre un maíz. Entonces, ese es el sistema de producción que estamos presentando hoy, pero haciendo foco no tanto en los beneficios del producto, sino en cómo fue el proceso de desarrollo de esta tecnología, que incluyó productores desde sus comienzos, ¿no? Nosotros llevamos adelante un programa con el cual estamos compartiendo esta tecnología con algunos productores, y en ese proceso de compartir la tecnología con productores desde hace ya casi 3 años, estamos incorporando muchos aprendizajes y muchas ideas que nos traen los mismos productores sobre cómo sería la mejor manera de implementar ese sistema de cultivo en el campo. Es decir, que tuvieron durante 3 años un vínculo directo, como que su experimento estuvo vinculado al productor agropecuario. Sí, totalmente. Desde Bayer, siempre que lanzamos una tecnología, siempre con foco interno, si querés, en cómo nosotros creemos que es el valor, o cuál es el valor que agrega una tecnología a los clientes. En este caso, conociendo el producto y sabiendo cuáles son los beneficios, lo compartimos con los productores para poder capturar más aprendizajes y poder lanzar una propuesta de valor que sea consistente. Bien, hablabas del rendimiento. Uno por ahí piensa que mientras más grande, más va a rendir. ¿Dónde está ese extra de rendimiento en estos maíces de baja estatura? El extra de rendimiento de estos maíces tiene que ver con todo el proceso de mejoramiento del cual participan, ¿no? Todo el foco que nosotros le ponemos al mejoramiento de maíz en general lo estamos poniendo en este programa de maíces de baja estatura, y nos pusimos como meta lanzar productos que rindan al menos lo mismo que los productos altos que están hoy en el mercado. Entonces, cuando lancemos la tecnología el año que viene en un grupo reducido de productores todavía, ese sistema va a rendir igual o más que lo que tenemos hoy disponible en el mercado. ¿Y cómo se comporta ante situaciones cambiantes en lo climático? No, a ver, es un buen punto. A ver, hoy, y hablando del tema con el cual inicié la charla, del cambio climático y de la variabilidad del clima que afecta a la producción, hoy tenemos muchos eventos inesperados climáticos, ¿no? Para él esperamos una lluvia de 20 milímetros, llueven 100 y acompañada de vientos y demás. Una de las ventajas de este cultivo es la posibilidad de, por esa menor altura y por un acortamiento de los entrenudos que están por debajo de la espiga, la posibilidad de tolerar mejor vientos fuertes, por ejemplo, evitando quiebre o vuelco. Entonces, eso es una buena respuesta del sistema ante un evento climático inesperado. ¿Y en las zonas, tenés alguna zona en particular donde esto es mejor o es...? Nosotros vamos a estar lanzando esta tecnología en primer lugar en el área templada, y posteriormente, más adelante, estamos evaluando la posibilidad de lanzarlo en la zona subtropical, pero en principio en la zona central de Argentina. Ok, estamos hablando de toda la zona Tandil, provincia, yo te diría provincia de Buenos Aires, sur y centro de Córdoba, centro y sur de Santa Fe, bien, Entre Ríos. Perfecto, bueno, muy amplio. Sí. Bueno, y entonces estamos acá, 2 días de congreso, Bayer con un montón de información, con lanzamientos, con conversaciones. Termina el congreso, ¿qué te querés llevar? Además de la red. No, bueno, yo creo que lo más importante es la red y la posibilidad de contactar de manera directa con los productores. Me quiero llevar ganas de volver para el próximo congreso. Creo que esto de hacerlo cada 3 años tiene ese gancho, ¿no? Esa expectativa. Uno se genera una expectativa, y por eso me parece que tiene que ver con la cantidad de gente que hay hoy presente acá en este congreso. Bueno, muchísimas gracias por haber venido un ratito a charlar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, y ahí estuvimos entonces con Maximiliano, líder de producto de Bayer, una empresa que pisa fuerte ya hace mucho tiempo. Bueno, y ahora sí, vamos llegando entonces al final, ¿no?, del primer día del Congreso CREA 2025. Un placer ver a tanta gente conocida. Es muy difícil mirar a la cámara porque acá tenemos
mucha gente Sí, pasa en mucha movimiento gente, que nos muchos mira. conocidos que nos Claro. pasa eso, te encontrás acá en este tipo de eventos y obviamente te saludan y bueno, uno quiere devolver el saludo. Sí, ¿no? una como, mirá, estoy en vivo, no puedo, pero bueno, no, la verdad que un placer. Vamos a seguir mañana, ¿no es cierto? Para seguir comentando todo lo que vivimos nosotros acá en el Congreso. Totalmente. De charlas, de convocatoria, de conexión de red, como bien decía, Hay que en el ver cómo Espíritu llegás, Crea. porque si te quedás hasta las 10 y Y bueno, pico, yo no prometo nada, loco. Yo no prometo nada, no, vamos a ser tranquilos porque acá nos portamos bien. voy a tomar nota. Vamos a tomar nota, exactamente. Bueno, entonces nos esperamos mañana, ¿no es cierto, Rodri? Ahí será, nos vemos mañana. Nos vemos mañana.